Padre amado, te damos muchísimas gracias porque nosotros estábamos perdidos, caminando al juicio, moríamos y seríamos enviados al infierno. Pero en tu grande misericordia y amor, enviaste a nuestro Señor Jesucristo, quien cargó todos nuestros pecados y los pagó, dejándose crucificar, azotar. Te damos gracias porque Él recibió el juicio que nosotros merecíamos. Te damos gracias porque también nos permitiste la fe verdadera para poder recibir la salvación y nacer de nuevo. Creemos con gran firmeza que todos nuestros pecados ya han sido perdonados y que en el momento en que tengamos que partir de este mundo, su grande reino, porque hemos recibido una salvación tan grande. Pero tú nos estás dando permiso de vivir un poco más de tiempo en este mundo. Te suplicamos que ese tiempo no lo desperdiciemos, sino por favor, ayúdanos a predicar tu palabra con toda la fuerza. Hay almas que todavía te están buscando. Ayúdanos a encontrarnos con ellas para poder guiarlas al camino verdadero. Hay muchos hermanos que tienen dificultades, problemas y aflicciones. Siempre ayúdale a cada uno a que pueda recibir el consuelo y la fuerza por medio de la palabra. También habrá muchos hermanos que también tendrán la enfermedad. Por favor, por medio de tu palabra, sígueles dando la valentía y la fuerza para aferrarse todavía más a ti. También pedimos que el Espíritu Santo en esta mañana guíe los labios del predicador para que solamente abre tu palabra verdadera y a todos los oyentes que abra nuestro corazón para poner por obra las cosas que escuchamos. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia Génesis capítulo 47. El libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 47, versículos 1 al 4. Génesis capítulo 47, versículos 1 al 4. Los varones conmigo leemos el versículo 1, nuestras amadas hermanas el versículo 2, los varones el versículo 3, nuestras hermanas el versículo 4, 1 y 1. Comenzamos, hermanos varones. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Muchas gracias. Una vez más, muy buenos días a todos los hermanos. Hoy solo no necesita responderle. Tengo una pregunta para ustedes, no necesita decirlo en voz alta. ¿Cuál es su oficio? De su oficio, ¿usted también se siente orgulloso? Parece que si nuestro oficio tiene mucho prestigio, podríamos decir con mucho orgullo, ¿no? Ah, yo me dedico a esto. Pero si nuestro oficio no parece de mucho prestigio, ¿habría que avergonzarse por eso? Me parece que no, porque aún sea el oficio que a los hombres no le parece tan importante, pero si ese oficio es el que Dios nos ha permitido para comer cada día, para pagarle el estudio a nuestros hijos, para poder sustentar a nuestra familia, también es digno responder cuál es nuestro oficio, lo que Dios nos ha permitido. Aquí, entonces, es a lo que quiero llegar. Mire bien,
Este Génesis capítulo 47 tiene muchísimas lecciones que nosotros podemos aprender en nuestra vida cristiana. Aquí lo que quiero aprender con ustedes es esta pregunta. Está diciendo en el versículo 3 que Faraón le dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Pero ellos respondieron como con mucha honra y mucha dignidad. Ellos respondieron, nosotros somos pastores de ovejas. Ellos con mucha honra y con mucha dignidad, así ellos han contestado. Entonces, ¿por qué? Pensémoslo bien. Está diciendo en el versículo 3, y Faraón. En la tierra de Egipto era el oficio más prestigioso, ¿sí o no? Sin duda sería obviamente el oficio más prestigioso, el trabajo más hermoso, ser el Faraón, el rey de la tierra más poderosa en ese momento. Recordemos que para este tiempo los egipcios ya eran una civilización muy avanzada. ¿Por qué ellos veían como tan menospreciable, tan abominable a los pastores de ovejas? Porque quien todavía se dedicaba a pastorear ovejas significa que su civilización todavía era muy baja, con un estilo nómada, que no estaban como que tan estables en un lugar, sino siempre se estaban moviendo. Entonces, esa civilización de pastores de ovejas como nómadas tan baja, no la podían aceptar nunca los egipcios, que eran una civilización sumamente avanzada. Entonces ellos veían esto como algo muy menospreciable, como algo sumamente bajo. Cuando el hombre con el mayor prestigio y oficio le pregunta a este grupo de hombres con un oficio sumamente, aún así ellos responden, nosotros somos pastores de ovejas. Aquí lo que nosotros podemos preguntarnos es como, ¿por qué ellos han respondido así, de esta manera? Hermanos, primero que nada, ellos sabían bien el punto de vista de Dios. Vamos a meditar en esto. Para este tiempo, toda la tierra de Egipto, incluso las naciones alrededor, ¿sabrían el nombre del faraón o no? Su nombre, ¿lo sabrían o no? Es lógico. Pero la Biblia nunca registra el hombre con el mayor prestigio en ese momento, que sin duda ese nombre lo conocerían todos. Y hasta el escuchar ese nombre a los hombres en su corazón les causaría mucho temor, escuchar ese nombre. Pero la Biblia no registra su nombre. Sabemos su rango, pero no dice qué nombre era. Pero si le echamos una mirada a un capítulo atrás, nombra con exactitud a todos los descendientes de Jacob. Sus hijos, sus nietos, con exactitud están nombrando a cada uno de ellos. Vamos a buscarlo. Es un capítulo atrás, solo necesitamos voltear la hoja del capítulo 46. No vamos a leerlo, pero del capítulo 46 visualice del versículo 9 al versículo 25. Solo visualícelo. Del capítulo 46, del 9 al 25, y Dios registra el nombre de todos ellos. Nombres que para la tierra de Egipto serían muy menospreciables. Ellos son pastores de ovejas, pero que al punto de vista de Dios escribió sus nombres en la Biblia. En el libro más importante de Dios registró el nombre de cada uno de ellos. Significa, Dios estaba totalmente al pendiente de la vida de cada uno de ellos. Entonces ellos sabían este punto de vista de Dios. A ellos no les importaba el punto de vista de los hombres, les importó el punto de vista de Dios. Es por eso que han respondido con mucha honra y con mucha dignidad, somos pastores de ovejas. Entonces, esa respuesta también habrá puesto muy contento el corazón de Dios. ¿Por qué? En ese momento los hermanos de José sabían bien la perspectiva del Señor. Entonces, hermanos, debemos pensarlo también para nosotros. Ellos, ¿por qué eran tan importantes desde el punto de vista de Dios? El faraón no se registró su nombre, pero ¿por qué ellos sí eran muy importantes? Pensémoslo bien. Está hablando en el capítulo 46, ellos son descendientes de Isaac. ¿Y quién es Isaac? La promesa cumplida de Dios. Dios cumplió la promesa a Abraham haciendo que Isaac naciera. Entonces Isaac era el testimonio de la promesa cumplida por Dios. Entonces Dios permitió que Sara
la esposa de Abraham, tuviera un hijo a una grandísima edad. Y de ese Isaac, esa promesa cumplida, salieron todos ellos. Entonces podemos decir, ellos pertenecían a la promesa de Dios. Sí, descendientes de Abraham, pero más importante, ellos pertenecían, descendientes a la promesa de Dios. Es por eso que a la vista de Dios, ninguno de ellos podía pasar por alto, sino todos sus nombres de todos ellos, Dios los tenía bien en cuenta. Es lo mismo. Los que han nacido de nuevo es igual. Es muy igual, hermanos. Pensémoslo bien. Egipto en este tiempo está representando al mundo actual, una civilización actual sumamente avanzada, una civilización de trabajo. Pero cuando la gente de hoy en día ve al grupo de los cristianos salvos, ¿cómo los ve? Es la misma vista que tenían los egipcios hacia los pastores de ovejas. Algo ya muy menospreciable. Algo que ya, si ellos pudieran, lo erradicarían por completo. Hoy en día muchas personas ya solamente ven la iglesia, ven a Cristo, ven a los nacidos de nuevo como algo muy insignificante y menospreciable. Pero también debemos tener en cuenta, es más importante la vista de Dios. ¿Por qué pasa lo mismo? Ante Dios podrán los hombres exhibir sus oficios en el mundo. Pero si Dios no tiene su nombre de ellos, no han nacido de nuevo, pasa lo mismo que con el faraón. Su nombre para Dios no es importante porque no ha nacido de nuevo. Sin embargo, los que han nacido de nuevo son los que han nacido de la promesa de Cristo. Isaac es el representante del Señor Jesucristo. ¿Por qué? También antes de que Isaac naciera ya tenía su nombre. Antes de que él viniera al mundo ya se decía que se iba a llamar Isaac, también con Jesucristo. Antes de que él viniera al mundo ya estaba su nombre, ¿no? Y llamara su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Era igual. Entonces Isaac era la sombra perfecta del Señor Jesucristo, dando a entender que no por la carne, sino los que de verdad desciendan de esta promesa del Señor, los que de verdad por la fe hayan nacido de nuevo, al igual que en el capítulo 46, Dios tiene sus nombres bien registrados. Tiene bien registrado el nombre y la vida de cada uno de ellos. Entonces también, como en el versículo 47, Dios está esperando esto, que con gran honra y con gran dignidad uno pueda decir, yo soy nacido de nuevo, yo he recibido la salvación, yo soy el cristiano salvo que está predicando la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿cuál es mi oficio? Cuando Dios nos pregunta, ¿cuál es tu oficio? Con mucha honra y con mucha dignidad. Yo he nacido de nuevo. Yo soy un cristiano salvo que estoy predicando la palabra de Dios. Si con gran honra y con gran dignidad respondemos así, claro que el corazón de Dios también se pondrá muy contento. Vamos a marcar aquí, hermanos, vamos a marcar esto y vamos a buscar, por favor, el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 22. En el Nuevo San Juan, capítulo 1, versículo 22 al 23. San Juan, capítulo 1, versículo 22 al 23. El Evangelio de Juan, capítulo 1, 22 y 23. Todos juntos, despacio, pero con una voz fuerte, vamos a leerlo. Le dijeron, pues ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. También aquí Juan el Bautista se le hicieron dos preguntas. ¿Quién eres y qué dices de ti mismo? ¿Quién eres y qué dices de ti mismo? A la vista de los incrédulos, Juan el Bautista
Bautista, loco. Juan el Bautista sería un loco a la vista de los incrédulos. ¿Por qué? Porque Juan descendía del linaje de los sacerdotes. Entonces, él desde que nació ya tenía la vida arreglada en este mundo. Al descender de los sacerdotes, él podía contar con todos los privilegios que ellos tenían en este tipo de tiempo. Pero él, por obedecer la palabra, rehúsa ese derecho, se va a vivir al desierto, a comer la comida más menospreciable que había, que eran las langostas, la miel, y a vestirse de las ropas más sencillas. Entonces, a la vista de los incrédulos, Juan era un loco. Este estaba, ¿cómo pasar esta perfecta oportunidad de vivir para irse al desierto? A la vista de los líderes religiosos, Juan el Bautista parecería un impostor. Entonces, a la vista de los líderes religiosos con muchísimo conocimiento bíblico, Juan el Bautista era solamente un impostor. Ellos nunca lo reconocieron como el profeta del Señor, sino solamente como un mentiroso. Pero a la vista de Dios, ¿cómo sería la vida de Juan el Bautista? Él respondió así: yo soy la voz, yo soy la voz que clama en el desierto. Con mucha honra y con mucha dignidad, él respondió así: yo soy a quien Dios ha enviado para abrirle el camino al Mesías. Entonces, para los incrédulos, Juan es un loco. Para los líderes religiosos, Juan es un impostor. Pero para Cristo, en Mateo capítulo 11, versículo 11, él dijo esto: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan. Entonces, a la vista de Jesucristo, Juan tenía una vida espléndida. Su nombre era bien reconocido por el Señor. Su nombre era bien conocido por Dios. Pero de los líderes religiosos que le han preguntado, ¿aparecen sus nombres? No aparecen sus nombres. Aparece su pregunta, pero no aparece su nombre. Dios no tiene interés en la vida de ellos porque no han nacido. También vamos a buscar Hechos capítulo 25. Es un libro adelante de San Juan, hermanos. Hechos capítulo 25. Del versículo 17 al 19. Del versículo 17 al 19, Hechos capítulo 25, se lo leo. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre Félix al apóstol Pablo. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar bien. A la vista de los romanos, el apóstol Pablo era un hombre loco. El mismo Félix le dijo: Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. Entonces, a la vista de los romanos, este Pablo de verdad estaba demasiado loco. También, a la vista de los líderes religiosos judíos, Pablo era en ese momento la persona que más ellos detestaban, porque ellos creían que Pablo era el mayor blasfemo en ese tiempo, que Pablo blasfemaba la ley y blasfemaba a Moisés. Ante los romanos, un loco nada más. Ante los líderes religiosos, un blasfemo, un impostor. Pero a la vista de Dios, ¿cómo consideraría Dios la vida del apóstol Pablo? Demasiado importante a la vista de Dios. Muchísimo, muy importante a la vista de el Señor. Entonces, hermanos, hasta aquí nosotros debemos reflexionar esto. En este mundo hay hombres meramente importantes, políticos, cantantes, etcétera, meramente importantes y famosos. En un mundo que está maldito y próximo a destruirse.
Entonces, cuando una persona no recibe la salvación y muere, su nombre ante Dios es borrado para siempre. Cuando una persona no recibe la salvación y así muere, Dios tiene un libro que se llama el libro de la vida. En ese nombre vienen escritos los nombres de todos los seres humanos que han nacido. Pero si estos mueren sin recibir la salvación, sin nacer de nuevo, Dios borra su nombre. ¿Qué significa? Ellos son echados al infierno. Entonces Dios no necesita considerar más su nombre. La prueba, Jesucristo dijo la historia de Lázaro y el rico. ¿Y por qué del rico nunca se menciona su nombre? Él está en el infierno, significa su nombre fue borrado de ese libro en el momento en que él murió. Pero los que han recibido la salvación, su nombre cuando han recibido la salvación tiene ahora un sello. Cuando esta persona salva muere, su nombre no puede ser borrado. No puede ser borrado. Significa, ese nombre vivirá eternamente delante de Dios. Entonces nosotros que hemos recibido la salvación, nuestros nombres en ese libro de la vida que ya hemos recibido, ese nombre ahora tiene un sello. Significa, nunca jamás será borrado. Aún nosotros muramos, ese nombre ahí va a permanecer para siempre. Quiere decir, Dios considera demasiado el nombre de cada uno de nosotros. Así como Egipto no consideraba ni le interesaba saber los nombres de los pastores de ovejas que habían llegado, pero ante Dios tenía registrado el nombre de cada uno de ellos, de la misma manera. Aún en este Egipto espiritual, en este mundo, puede haber hombre con muchísimos poderes, con muchísimo talento, pero eso a Dios Todopoderoso, ¿qué le puede impresionar? De lo que los hombres puedan llegar a ser, a Dios Todopoderoso, ¿qué le podría impresionar? Nada, nada. Entonces, esos hombres mueren sin recibir la salvación, también ante Dios están muertos. Ante Dios significa su nombre fue borrado, está muerto. Tiene que entrar al infierno eterno. Pero los que han recibido la salvación, ante Dios están vivos. No solamente vivos en este mundo, no solamente vivos para Él, vivos eternos. Entonces, mientras estamos en este mundo, Dios considera el nombre de cada uno de nosotros. Nosotros solamente tenemos que reconocer esta perspectiva. Nosotros solamente tenemos que reconocer esta vista de Dios. Cuando se nos pregunta cuál es tu oficio y todo eso, yo he nacido de nuevo. Yo soy un cristiano salvo. Yo estoy predicando, invitando a la palabra a todos mis seres amados. Hermanos, responder así sería de vergüenza. A lo mejor todavía, ¿no? Nos puede dar un poco de pena orar en el trabajo cuando llegamos, ¿no? Solo de manera muy rápida. Gracias Dios, ya llegué. Amén. ¿Para que otros no me vean? A lo mejor al estar comiendo, ¿no? Estoy platicando con mis amigos y ya sirvieron la comida. Híjole, yo tengo que orar, ¿no? Por eso muy rápido, solo, gracias Dios. A ver, sí. ¿Así? No. Con mucha honra, con mucha dignidad. Yo he nacido de nuevo. Esta es mi fe cimentada en la Biblia. ¿De qué me tendría yo que avergonzar? ¿Qué tendría yo que esconder? Al contrario, con mucha honra y con mucha dignidad. Oye, ¿tú por qué haces eso? ¿Tú qué acabas de hacer antes de comer? ¿Qué hiciste? Yo oré a Dios para darle gracias por estos alimentos. Él es mi padre, yo soy su hijo, yo he nacido de nuevo. Entonces, ¿qué tan alegre pondría a Dios ese tipo de respuestas? Cuando los salvos reconocemos la perspectiva del Señor. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 21. Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 21. Yo lo voy a leer.
Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 21. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconcilias, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cuál es el punto de vista de Dios hacia Jesucristo? Hermanos, pensemos muy bien en esto. ¿Cuál es el punto de vista de Dios hacia Jesucristo? Lo más importante que podría haber. A la vista de Dios no hay nada más importante que lo que Cristo ha hecho en la cruz. A la vista de Dios no hay nada que se llegue a comparar a la sangre que Cristo derramó en la cruz. ¿Por qué? Porque esa sangre hizo la reconciliación entre Dios y los hombres, entre Dios y el ser humano. Si no hay esa sangre, seguiremos siendo enemigos por siempre. Dios no necesita por qué acordarse de nuestro nombre, pero porque se derramó esa sangre, nos reconcilió. Éramos enemigos de la cruz. Dice el versículo 21 al final, haciendo malas obras. Pero Dios os ha reconciliado por medio de la sangre de Cristo, por medio de la cruz. Entonces esa cruz fue como un puente que conectó el cielo y la tierra, donde ahora Dios ha salvado por medio de la sangre de Cristo a los seres humanos. Ha perdonado todos los pecados de los seres humanos por la sangre de Cristo. Entonces, ante Dios no puede haber algo más importante que esto. Ante Dios no puede haber una obra más grande que lo que Cristo ha hecho en la cruz. Nosotros somos los que hemos nacido por ese hecho. Si ante Dios esto es lo más importante y nosotros hemos recibido por medio de la fe la salvación tan grande, hemos sido testigos por la fe de este acontecimiento y nacimos de nuevo por esa obra que ante Dios es tan importante, por eso es que Él considera nuestros nombres como lo más valioso, como lo más precioso que puede haber. Cuando los hermanos de José respondieron, somos pastores de ovejas, a ellos no les importó la perspectiva de los egipcios, porque tampoco buscaban en ese momento que los egipcios los trataran bien. No lo buscaban. Ellos solamente respondieron lo que su hermano José les aconsejó. Vamos a decir esto, vamos a decir esto, vamos a responder esto cuando se nos pregunte. Así corazón, nosotros somos pastores de ovejas. A sus ojos, yo soy lo más menospreciable, pero a los ojos de Dios, yo soy lo más importante, porque somos descendientes de Isaac, somos descendientes de Abraham. Lo mismo pasa con nosotros. Los cristianos salvos estamos viviendo en este mundo, ¿para qué? ¿Para qué estamos viviendo en este mundo? ¿Para mezclarnos con las demás personas, aprender de sus pecados? ¿Para llevar solo una vida aparentemente religiosa? Quiero dar esta apariencia bonita de un religioso así, pero de lunes a sábado haciendo todo lo que yo quiero, cometiendo todos los pecados que yo quiera. ¿Para eso? Venimos el domingo para que se nos perdonen los pecados que hemos cometido y Dios nos dé oportunidad de seguir pecando la otra semana para el domingo arrepentirnos y así. Jamás. Eso jamás. Nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos recibido una salvación perfecta y queremos predicar la palabra de Dios y queremos predicarle el evangelio a todas las personas. Entonces necesitamos la fuerza de Dios. Por eso nos reunimos con los demás hermanos para poder obtener el poder del Espíritu Santo. Entonces, esta reunión que ahora tenemos nos tendría que dar, ¿verdad? Ahora ellos estarán en la playa, se estarán divirtiendo, estarán en el cine. ¿Ellos cómo nos verán a nosotros? Ejemplo, hay hermanos que han de trabajar hasta de lunes a sábado y solamente se les da un solo día, el domingo. Entonces, ¿cómo ven a esos hermanos que solamente tienen un día libre el domingo y se vienen a la iglesia? ¿Cómo lo verá la gente del mundo? Está loco. Tú eres como un fanático, tú estás loco. El único día que se te permite descansar, haces esto. Ejemplo, las vacaciones
de la Semana Santa. A muchos hermanos generalmente solo les dan estos días, ¿no? Solamente de jueves a domingo. Y el lunes tiene que presentarse a trabajar. Pero estos hermanos, 4 días, han trabajado mucho en sus oficios. 4 días les dan para descansar, pero los aprovechan para participar en el retiro de la primavera. Entonces, ¿cómo ve esto la gente del mundo? Tú estás como que bien loco. Tú eres como que un fanático y todo eso. Hay hermanos que hasta piden con anticipación sus vacaciones para que coincida con el retiro. Ellos no quieren sus vacaciones para pasarla más con su familia, descansar. Ellos quieren aprovechar ese tiempo que se les da para estar con los hermanos en el retiro de primavera o de verano. Pero la gente del mundo, ¿cómo ve eso? Tú estás bien loco. ¿Cómo ve la esposa incrédula al esposo creyente que quiere estar en la iglesia? Tú estás muy loco. Al revés, ¿cómo ve el esposo incrédulo a la esposa creyente que quiere estar en la iglesia? Tú estás loca. Pero a la vista de Dios, ¿Él cómo ve eso? De una manera muy espléndida, de algo muy hermoso. Entonces, a la vista de Dios, no hay nada más importante que la sangre de Cristo y que la iglesia que nació con las bases de la sangre de Cristo. Esta reunión, ¿qué es lo que vale? ¿Cuánto vale? Hechos capítulo 20, versículo 28, vale la sangre de Cristo. La iglesia vale la sangre de Cristo. Entonces, esta reunión ante Dios, no hay nada de valor que se le pueda comparar a esta reunión que estamos teniendo justo ahora. Ante Dios no hay nada que de verdad se le pueda llegar a comparar. Estamos haciendo lo más importante. La cuestión aquí es, ¿usted está consciente ahora de que al reunirse hace lo más importante ante Dios? Hermanos, usted siempre debe tener esa perspectiva. A esta reunión, yo debo reconocer, no hay reunión más importante ante Dios que esto. No hay otra reunión que se le pueda llegar a comparar, porque esto es lo más importante. Voy a la iglesia con los hermanos que tienen como cimiento la sangre de Cristo, que tienen como base la cruz y la sangre de Cristo. Entonces, ¿de qué está? Reunión. Entonces, hermanos, también nosotros, con mucha honra y con mucha dignidad, sabiendo esto, yo he nacido de nuevo, yo voy a la iglesia también. Entonces, ese, hermanos, también debe de ser nuestro corazón. Mire bien, ¿por qué hoy en día es muy difícil que las personas reciban la salvación? Pensémoslo bien. En la iglesia primitiva, el apóstol el apóstol Pedro predicó su sermón. ¿Cuántos varones, sin contar a sus esposas, recibieron la salvación? 5,000. 5,000. Él en su sermón predicó la palabra 5,000 varones. Podríamos decir, habrán llegado casi a los 10,000 si contamos a sus esposas y sus hijos en un sermón que él dio. Pero ¿por qué hoy en día es tan difícil predicar el evangelio? ¿Por qué hoy en día es muy difícil que las personas reciban la salvación? Vemos el libro de Hechos y nos da tristeza. El apóstol Pablo, sin conocer a nadie, se iba a una ciudad, predicaba y algunos recibían la salvación. Hoy intentamos hacer lo mismo y ya no sale. Como que no sale igual. Hoy en día en los seminarios de la vida, hasta solamente le pedimos a Dios, aunque sea uno, nada más. Ya no te pedimos 5,000, aunque sea uno que de verdad entienda y se quede. ¿Por qué ahora es tan difícil si tenemos la misma fe y el mismo poder del Espíritu Santo? Vamos a buscar la respuesta. San Mateo capítulo 5. ¿Por qué hoy en día esto es lo que falta? Es lo que ya casi no hay. San Mateo capítulo 5, versículo 3. San Mateo capítulo 5, versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. San Mateo 5:3, ¿lo leemos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es cielos. En los tiempos de la iglesia primitiva eran tiempos demasiado difíciles para las personas que vivían en Judea, porque ellos estaban sometidos bajo el cruel imperio romano. Ellos, la gran mayoría de ellos no eran ricos. Sus trabajos eran muy difíciles. Había muchos enfermos.
Entonces ellos de verdad necesitaban la palabra de Dios. Ellos de verdad necesitaban la palabra del Señor. La necesitaban porque reconocían que este mundo era tan difícil que solamente Dios les podría dar la alegría verdadera. Es por eso que cuando los apóstoles han iniciado la iglesia primitiva, muchos sintieron consuelo al recibir la salvación. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es lo que hoy en día ya casi no hay. ¿Por qué? Hermanos, Satanás, en el inicio de la historia de la humanidad, se presenta en una forma de serpiente. Pero hoy, en los últimos días, él se presenta, Apocalipsis, como una forma de dragón. ¿Esto qué quiere decir? Su astucia ya no es igual a la del Edén. Hoy, cuando hablamos de Satanás y el diablo, sí hablamos del mismo ser que en Edén, pero ya no tiene la misma inteligencia. Ya no tiene eso mismo. He crecido mucho. La diferencia entre una serpiente y un dragón es la diferencia del Satanás que tentó a Eva, del Satanás que hoy está tentando a toda la humanidad. Es incomparable su sabiduría y astucia de hoy en día. ¿Cómo podemos saber esto? Porque aquí Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Dios mío, yo necesito tanto de ti. Dios mío, hay tanto dolor en este mundo que yo necesito de ti. Ellos suplicaban, Dios, ayúdame a conocerte. Entonces Dios muy rápido les presentaba el Evangelio y ellos recibían la salvación. Hermanos, del versículo 3 en adelante hay 8 bendiciones, pero que vienen en cadena. Si no hay la primera bendición del capítulo 3, no pueden venir las otras 7. Entonces, esto es lo que Satanás sabe muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Hacer que los hombres piensen que ellos son ricos en espíritu. Si Satanás logra eso en el corazón del hombre, el hombre jamás puede recibir la salvación. Entonces es lo que hoy en día está pasando. Hoy en día ya no hay pobres en espíritu, hay muy poquitos. La gran mayoría se creen ricos en espíritu. Cuando uno habla del evangelio, no, yo ya conozco de Dios. No, yo estoy bien con Dios. No, yo no le hago daño a nadie. Yo estoy bien con Dios. No te preocupes y todo eso. No, cuando yo sea más grande voy a aprender de Dios. Hoy ya no hay pobres en espíritu que digan, Dios te necesito. Hoy hay ricos que le piden a Dios ser más ricos. Dios, dame más de esto, dame más del otro, como una sanguijuela, ¿no? Dame, 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 dame. Pero ya no hay pobres en espíritu que digan, Dios te necesito. Solo, Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios dame. Hermanos, hoy en día, ¿por qué es tan difícil que las personas reciban la salvación? Porque Satanás, su obra maestra, que es la falsa doctrina de la religión, ya está bien enraizada en el corazón de los hombres. Por eso cuando predicamos, nos paran. No, yo nací con esta creencia y con esta creencia yo me voy a morir. Está tan enraizado esto. No, yo no quiero oírte. Con esto yo lo tengo, con esto yo me voy a morir. Es la obra de Satanás que ya echó raíces. Por eso es muy difícil predicarle a los creyentes adultos, que ellos ya no quieren escuchar, porque dicen, yo ya soy rico en espíritu, yo ya tengo, ya creo en él, algo así, pero no hay nacidos de nuevo. Ahora uno se va con los adultos que son creyentes, pero no tan metidos en sus iglesias. Vamos a escuchar la palabra. No, yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Vamos a escuchar la palabra. Sí, sí voy. Y recibimos el mensaje. Perdón, no puedo, tuve trabajo. Entonces, están ocupados, están tan ocupados. Significa, yo ya estoy bien con lo que tengo. Yo ya estoy bien con lo que tengo. No, no necesito esto más. Hermanos, hoy en día a los jóvenes, ¿es fácil que ellos reciban la salvación? Es extremadamente difícil que hoy en día un joven tenga el corazón sincero de querer conocer a Dios. Por la gran cantidad de pecados en los que ellos ya están sumergidos a esta corta edad, eso fue la obra maestra de Satanás. Meterle un montón de pecados a los seres humanos a muy corta edad, donde sus mentes todavía son muy frágiles y se pueden mover por cualquier cosa. Él los hace creer que desde jóvenes ya son ricos. Oye, tú ya tienes esto, tú ya tienes el otro, tú ya tienes así, 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 así. Entonces, ya desde chiquitos, ellos ya son ricos en espíritu. Ya tengo todo, no necesito de este Dios del que hablan. Eso es de grandes, de abuelitos, ¿no? Y ahorita tengo que disfrutar. Son muchos jóvenes dicen, espérate, voy a disfrutar y ya que esté yo abuelito, ahora sí, ya me voy a acercar al Señor. Esa es la obra maestra de Satanás. Porque él sabe bien esto. Si es rico en espíritu, nunca puede recibir la salvación.
hoy en día, hermanos, ¿cuánto vale un alma delante de Dios? Entonces, viendo todo este panorama, cuando una persona recibe la salvación y quiere vivir para la gloria de Dios, ¿qué tanto vale esa alma para Dios hoy en día? Demasiado. Porque en un mundo que está rico en espíritu, si hay uno que es pobre en espíritu y recibe la salvación, ¿qué tanto se goza el Señor? ¿Qué tanto de verdad se alegrará Dios? Entonces, hermanos, también esto es una gran enseñanza para cuando se nos pregunta cuál es tu oficio. Satanás también quiere meter tropiezo en los salvos. ¿Cómo? Metiéndoles riquezas espirituales que no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque si los salvos ya no predican, piénselo bien, es el escenario perfecto. Si en la gente del mundo no hay pobres en espíritu y la iglesia no tiene la pasión para predicar, es el escenario perfecto para Satanás, ¿no? Es muy difícil encontrarlos y el que los va a ir a buscar no tiene ganas, es el escenario perfecto. Entonces él empieza a meterle a los salvos la idea de que Egipto es algo mucho mejor que el oficio que Dios nos ha dado. El decir, tengo que participar en la iglesia. E inmediatamente Satanás me dice, pero acuérdate que no tienes dinero. Yo quiero participar en la iglesia, pero Satanás aparece y me dice, acuérdate que hay esto que solucionar primero. Oye, yo quiero ir a la iglesia y Satanás viene, oye, acuérdate que hay esto. Y entonces ahí en mi corazón empieza una batalla. Y para él, eso es lo perfecto. Si hubiera pocos peces y no hay pescadores, es el escenario perfecto para él. Pocos que quieren recibir la salvación, pero el que los va a ir a salvar no tiene ganas. Para él es el escenario perfecto, el tiempo en el que estamos viviendo. Pues hoy en día es cuando con más honra y con más pasión deberíamos responder, yo soy un nacido de nuevo, yo soy un cristiano salvo que está pescando almas para Cristo, que está buscando, aunque sea ese uno que esté ahí en toda Ciudad del Carmen, tiene que haber por lo menos uno que de verdad quiera conocer al Señor, a ese estoy buscando. Entonces, ¿qué también se sentiría el corazón de el Señor? ¿Qué también se sentiría esto? Hermanos, entonces vamos a regresar al texto que marcamos del libro de Génesis, capítulo 47. Génesis, capítulo 47. Versículo 3. Voy a leer solo un fragmento de la mitad para el final. Versículo 3, solo yo lo voy a leer. Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Versículo 4, hasta el final. También voy a leer hasta el final del versículo 4 un fragmento. Te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. ¿Por qué ellos también respondieron? Somos pastores de ovejas. Ya vimos, primero ellos conocían bien la perspectiva de Dios, que ante Dios eso era muchísimo más importante porque eran hijos de la promesa. Pero también, ¿por qué les beneficiaba decir, somos pastores de ovejas? ¿Por qué? Como esto era tan menospreciable, ellos podían asegurar la tierra de Gosén así. El decir, no necesitamos mezclarnos con ustedes. Sí vamos a vivir en el mismo país de Egipto. Sí vamos a vivir en este mismo país. Pero ustedes en su tierra y a nosotros denos la tierra de Gosén. Dicen por ahí juntos, pero no revueltos. Pues algo así era. Entonces cuando ellos dijeron, somos pastores de ovejas, sabían, ellos no van a permitir que vivamos entre ellos. Si decimos otro oficio, ellos van a decir, vamos a vivir todos revueltos. Pero ellos decían, si les decimos que somos pastores de ovejas, nos van a dar la tierra de Gosén porque ellos no quieren estar con nosotros. Entonces, ese fue el plan de ellos. Significa decir que eran pastores de ovejas, es el equivalente a nosotros. Lo dijeron porque era la manera perfecta de llevar bien la vida cristiana ante Dios. Entonces, nos pasa lo mismo. Nosotros estamos viviendo en la tierra del Egipto espiritual. Estamos viviendo en este mundo también con las personas, pero espiritualmente estamos viviendo en la tierra de Gosén.
Vivimos juntos, pero no estamos revueltos con la gente del mundo. Vivimos juntos, pero el corazón de ellos no tendría por qué contagiar a nuestro corazón. Es lo mismo. Cristo anduvo entre los pecadores, ¿sí o no? Pero nunca Él se convirtió en un pecado, en un pecador. Entonces, hermanos, esto para nosotros también es esta gran enseñanza. Vamos a buscar Levítico, capítulo 11, perdón. Levítico capítulo 11, versículo 9 al 10. Levítico capítulo 11, versículo 9 al 10. Vamos a leerlo todos juntos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. ¿Ha comido mojarra asada, frita? ¿Le gusta? Usted tiene la mojarra, la parte, le echa limón, sal más o menos. Pero, ¿ha probado el agua de mar? ¿Le gusta? Es muy curioso. ¿Dónde vive el pez? En el mar. Pero a él, cuando lo comemos, necesitamos echarle limón y sal. Qué raro, ¿no? Él vive en un lugar sumamente salado, pero él por dentro no tiene sal. Esto es la sabiduría de Dios para enseñarnos esto mismo, que vivimos en la tierra de Egipto, actualmente estamos en Gosén. No necesitamos revolvernos. Nosotros somos la verdadera sal del mundo. Es por eso que Dios vio a estos peces como animales limpios de los cuales nosotros tenemos que aprender. Los peces viven en el mar salado, pero en su interior ellos no tienen sal. No permite que eso entre. Para enseñarnos esto. Vivimos en un Egipto espiritual lleno de pecado, pero no es la excusa para decir que por eso el pecado entró a mi corazón. Porque podemos decir un montón de cosas del pecado, pero tiene una virtud. Es muy cortés. Si le abro la puerta, él nunca va a entrar. Entonces podemos decir un montón de cosas malas del pecado, pero hasta eso es cortés y decente. Si yo no le abro la puerta de mi corazón, él jamás va a entrar. Pero cuando nosotros hemos cometido el pecado, ¿qué significa? Yo le abrí la puerta a eso para que entrara en mi corazón. Vivimos en un mundo que está lleno de odio, ¿sí o no? ¿Significa que ese odio va a entrar al corazón de usted? Si usted nunca le abre la puerta, nunca tendría por qué entrar esto. Vivimos en un mundo que está lleno de miseria y tristeza. ¿Eso va a entrar al corazón de usted? Si yo no le abro la puerta, esto no podría entrar. Un mundo que Satanás ha puesto como un espejismo, donde parecen cosas tan buenas, pero si uno se acerca no da la satisfacción. Entonces eso es lo que los salvos siempre debemos entender. Estamos viviendo en un mundo que solamente es un espejismo y ya. Es un espejismo y ya. Cuando los salvos meten en su corazón el pecado y deseos mundanos, cuando los alcanzan, no sienten tanta satisfacción. Al contrario, sienten mucha tristeza. Híjole, ¿por qué he hecho esto? Híjole, ¿por qué he hecho de esta manera? Es normal, porque vivimos en un mundo de espejismo. Pero si yo no le abro la puerta al pecado, este no tendría por qué entrar a mi corazón. Entonces vivimos en un mundo que está lleno de grandísimo, pero la iglesia espiritualmente vive en la tierra de Gosén. No tiene por qué contagiarse con ese tipo de pecados. No tiene por qué contagiarse con ese tipo de actitud. No tiene por qué inclinarse ante esos mismos dioses que los egipcios también veneraban. Entonces, hermanos, trabajamos al igual que los israelitas en la misma tierra, pero con un corazón totalmente diferente. Así como era el corazón tan diferente de los israelitas, de los egipcios, nuestro corazón es
está total diferente. Por ejemplo, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, todo eso, ¿ellos para qué trabajan o para qué trabajaron? Para vivir y para comer. No hay otra razón. ¿Por qué uno tiene que ganar dinero? Pues para comer y luego vivir. Pero ¿usted por qué está trabajando todavía? Para la gloria de Dios, para predicar a las almas. Entonces, trabajamos parece que en lo mismo, pero con un corazón totalmente distinto, con un corazón y un propósito de vida totalmente diferente. Así igual, hermanos. Entonces, si usted que ha recibido la salvación sigue viviendo solamente para comer, entonces hay una gran enfermedad dentro de usted. Hay que sacarla, hay que sacarla. Pero nosotros solamente debemos recordar, yo estoy viviendo para la gloria de Dios. Este trabajo, esto que el Señor me ha permitido, el permanecer en la iglesia, es algo que con gran honra y dignidad yo debo decir. Así como ellos que eran pastores de ovejas, se alegraron mucho cuando ellos se les dio la tierra de Gosén apartada, ellos se alegraron mucho por esto. Entonces también nosotros, a muchos salvos todavía nos puede doler el menosprecio de las demás personas, me ven insignificante. Eso no tendría por qué importarnos a nosotros, solamente la vista que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Hermanos, también les respondieron, somos pastores de ovejas, el equivalente a nosotros. ¿Cómo llevar bien la vida cristiana ante el Señor? Precisamente aquí se está mencionando esto del pez. Este debe de tener aleta y también debe de tener escama. Hermanos, cuando el pez tiene escama, es como su armadura. Es como su armadura. La escama es la armadura de el pez. Si nosotros vemos Efesios capítulo 6, aparece la armadura de la fe. Primero, el yelmo de salvación. En resumen, el escudo de la fe y la espada de la palabra. Entonces, en resumen, eso sí sería el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Para matar a un soldado hay que apuntarle a la cabeza, ¿no? Pero como ya tiene un yelmo, está protegido. Quiere decir, cuando uno ha recibido la salvación, tiene esa protección de Dios. Aún así necesita el escudo de la fe y también necesita la espada de la palabra. Esas son nuestras escamas. Esa es nuestra armadura que el Señor nos ha dado. Entonces también está diciendo, este pez debe de tener aletas. Este pez debe de tener aletas. La aleta que está en la colita de los peces les da el impulso y las que tiene a los lados le da la dirección. Entonces también Dios está deseando que nosotros tengamos el impulso de Dios y que tengamos la dirección de la palabra. Piénselo bien. Los peces, ¿a poco en un mar tan grande hay carretera y todo eso? Entonces ellos van nadando así nada más a lo loco. Ellos tienen una dirección que nosotros no podemos ver, pero ellos tienen una dirección. Las aves es un cielo que no tiene carreteras, no tiene direcciones y no vuelan a lo loco. Ellos ya tienen una dirección. Nadie la puede ver, pero ellos saben cuál es esa dirección. Igual a los cristianos salvos. Estamos viviendo en un mundo como el desierto. No hay una dirección sabia para nosotros, pero la palabra de Dios es la que nos va a dirigir. Entonces no estamos caminando a lo loco. Es como Enoc, él caminó con Dios. Él caminó con Dios. También los cristianos salvos, cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón y la obedecemos, podemos estoy caminando con Él, Señor. Entonces eso también es de gran orgullo. Para nosotros entonces es de mucho beneficio que también estemos habitando espiritualmente en la tierra de Gosén, que estemos habitando en la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios. Pero hermanos, ¿usted también siente esa honra y con gran dignidad usted permanece en la iglesia? ¿O es su pasatiempo y su hobby? No tengo nada que hacer el domingo, por eso ahí llegamos, comemos, nos saludamos y nos vamos. No debe ser así. Debemos ver la iglesia como lo que es lo más importante ante Dios. No hay una reunión más importante que sea aquí esta. Entonces también yo debo ver esta reunión como lo más importante que puede haber. Vamos a regresar. Génesis capítulo 47, versículo 1. ¿Por qué ellos respondieron? Somos pastores de ovejas también. 47, versículo 1. Yo lo voy a leer. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas
con todo lo que tienen, han venido a la tierra de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Entonces, ¿por qué ellos no habitaron en la tierra directamente de Egipto, en medio revueltos con todos ellos? Respondieron, somos pastores de ovejas para vivir en la tierra de Gosén, reconociendo, nuestra verdadera tierra es Canaán. Esa es nuestra verdadera tierra. Decir somos pastores de oveja también es decir, yo solamente voy a ser un peregrino entre ustedes. Este no es mi lugar de destino. Yo soy de Canaán. Dios me permite estar aquí, pero yo soy pastor de ovejas. Recordando, soy de la tierra de Canaán. Esta no es mi tierra, solamente voy a ser un peregrino ya. Entonces, cuando ellos responden, somos pastores de oveja, es el equivalente a que nosotros tenemos que recordar que también somos peregrinos, que este no es nuestro mundo real, sino nuestro verdadero mundo, nuestra verdadera casa es el reino de Dios, es el reino de el Señor. Entonces pensemos, Jesucristo es el Rey de Reyes y cuando vino a este mundo, ¿cómo lo trató el mundo? ¿Como Rey de Reyes? Lo crucificó. Entonces, ¿nosotros deberíamos esperar que este mundo nos trate bien y nos dé gloria? No es así. No es así, sino seguir la misma línea del peregrinaje, sino seguir la misma línea del peregrinaje. Entonces, hermanos, recordando, así como ellos sabían y estaban conscientes, yo soy de la tierra de Canaán, también nosotros con gran dignidad y honra debemos responder, mi ciudadanía está en el cielo, no en este mundo, mi ciudadanía de verdad está en el cielo, en el cielo. Entonces, Dios nos ha permitido dos casas, una casa en este mundo y una casa en el cielo. Siendo sabios, ¿a cuál le tendríamos que invertir más? ¿A la de este mundo o a la del cielo? El retiro. Usted, los que durmieron en casa de campaña, también tiene dos casas, ¿no? Su casita de campaña y también su casa real en donde está viviendo. ¿A cuál le tiene que invertir más? Todo lo que gana, vamos a invertirlo a la casa de campaña para vivir bien solo 3 días y regresar y encontrar toda nuestra casa mal. Nunca, nunca. Es igual. La vida que Dios nos ha permitido en este momento es para invertirla. ¿Cómo la invierto? Si yo reconozco que soy el peregrino, viviré para la gloria de Dios. Y eso que vivo para la gloria de Dios es arreglar bien mi casa que está en el cielo, es invertirle a mi casa que está en el cielo. Por eso el Señor dijo, debe saber bien en dónde está el corazón de usted. Está en lo que usted considera su tesoro. San Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. San Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. San Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Capítulo 6 del versículo 19 al 21. Sí es un poquito largo, pero de verdad vale mucho la pena memorizarlo. Entonces, los que de verdad, llegando a sus casas en la semana, lo pueden meditar, meditar hasta memorizarlo, de verdad, en un momento lo explicaré, pero nos hace darnos cuenta que hay muchas cargas que yo mismo me eché que no tendría por qué estarlas llevando. Vamos a leerlo juntos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sin haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor nos ha liberado del pecado y también nos ha liberado de muchas cargas. Simplemente nosotros, al observar el cielo eterno prometido para nosotros, ahí está mi tesoro. Entonces ahí naturalmente va a estar mi corazón. Pero si yo veo a este Egipto espiritual como un tesoro,
tesoro, mi corazón lo voy a poner en esta tierra, lo voy a poner en esto. Hermanos, cuando uno pone su mirada y su corazón en el tesoro del cielo, podemos decir a ese cristiano salvo, Satanás le va a ser muy difícil hacerlo caer. Cuando un cristiano salvo pone su mirada y su corazón en el cielo para solamente ver al Señor, de verdad podemos decir, Satanás necesita usar todo su arsenal que tenga guardado porque le va a costar muchísimo trabajo tumbar a este tipo de cristiano. Pero si pongo mi corazón en las cosas de este mundo, Satanás no necesita esforzarse tanto. Con un ese mismo se va a seguir cayendo y rodando y rodando. Hermanos, la gente del mundo quiere hacer muchas cosas aquí, quiere hacer muchas cosas, pero son cosas que muchas veces los salvos no necesitan seguir. Son cosas que los salvos no necesitamos seguir porque solamente se va a volver en otra carga y me dará una aflicción que no necesariamente necesitaba yo llevar. Ejemplo, cuando los salvos, cuando pueden llevar su vida cristiana, dice Levítico capítulo 2, la manera de llevar la vida cristiana, presentarlo una ofrenda como Jehová es, primero flor de harina, luego aceite, ¿no? Y tercero, incienso. Significa si muele su pensamiento, que es la flor de harina, si lo pulveriza y lleva una vida de incienso, que es la oración, bañada en aceite, que es la guía del Espíritu Santo por la palabra, ahí va bien. Pero el Señor en Levítico capítulo 2 prohibió, no le vaya a echar levadura, que significa pecado, y otra muy importante, no le vaya a echar miel, miel, no le vaya a echar miel, porque entonces es una ofrenda que Dios acepta. En Levítico capítulo 2 la miel representa el sentimiento humano. Los salvos podremos llevar mejor nuestra vida cristiana cuando nos apartemos del sentimiento humano. Porque el sentimiento humano genera muchas cargas. Un ejemplo, un hermano llegó y él me habló mal hoy. Él me habló mal hoy. Pero si yo no considero eso y lo borro de mi corazón, ¿podría ser una carga? No. Pero ¿qué pasa cuando echo miel y guardo eso? ¿Qué pasa cuando yo guardo eso? Me será una carga. Me será una carga que no necesariamente tenía yo que llevar. Se convertirá en enojo, luego pasará al rencor y luego pasará a un profundo odio. ¿Ha visto algunas veces cuando echan solo una bolita chiquita de nieve en la montaña de nieve y esta va rodando y se va haciendo más grande? Eso es el sentimiento humano cuando lo dejamos correr en nuestro corazón. Hermanos, se dice que las buenas acciones que hacen con nosotros hay que escribirlos en la piedra. Y las malas acciones que hacen con nosotros, escríbala en el hielo. Es mucho mejor, ¿sí o no? Porque el hielo se derretirá muy rápido. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Las malas obras las voy a escribir en la piedra y las buenas obras las voy a escribir en el hielo. Llevará una vida cristiana en la que ha considerado que su tesoro es este mundo, porque se ha adaptado a lo que el mundo siempre está haciendo. Hoy vivimos en un mundo que está lleno de sentimientos humanos que si nos damos cuenta nada más los llevó a corromperse todavía más de lo que ya estaban. Hoy en día hay demasiado sentimentalismo humano que los llevó a ideologías que son completamente raras y extrañas. Pero si los salvos cortan su sentimiento humano, una vida cristiana muchísimo mejor. Si cortamos nuestra vida de fe guiada por emociones, será mucho mejor. Y empezar a llevar una vida cristiana de fe. Eso es el pastor de las ovejas que reconoce, esta no es mi tierra Egipto. Significa, no voy a agarrar sus costumbres. No voy a hacer lo que ellos hacen. Yo soy de la tierra de Gosén, que realmente pertenezco a la tierra de Canaán y voy a hacer lo que Dios solamente me pide hacer. Sería mucho mejor, ¿sí o no? Sí, hermanos, sería mucho mejor. Por eso al decir yo no vivo en la tierra de Egipto significa esas costumbres tampoco van a entrar en mí. Yo tampoco voy a llevar ese tipo de costumbre. No necesito echarme este tipo de carga. No necesito adorar los dioses que ellos adoran. Hoy, en este tiempo, hermanos, los seres humanos tienen muchos dioses que son emociones.
el Dios del odio, el Dios de la tristeza, y se inclinan ante todo esto. Yo no necesito adorar ese tipo de Dios. Mi verdadero tesoro está en el cielo. Entonces, si mi verdadero tesoro está en el cielo, yo en mi vida debo manifestar la característica del cielo, la característica celestial. Entonces, hermanos, el versículo 19 es nuestra casa aquí en la tierra. No necesitamos invertirle tanto. Debemos trabajar, debemos comer, eso es absolutamente cierto. Pero nuestra mirada debe de estar en el cielo, porque esa será su casa eterna. Esa será su casa eterna, donde va a vivir eternamente. Entonces vale la pena invertirle. Una vez que estemos delante del Señor, nadie le puede invertir a su casa espiritual. Lo que ya hicimos ya no va a aumentar. Ahí se va a quedar para siempre. Ya en el cielo no podemos aumentar nuestra propia casa. Ya no. El tiempo de inversión solamente era en este mundo. En el cielo ya no podemos predicarle a ni un alma más. Entonces, cuando el Señor venga por nosotros, se acabó el tiempo. Ya no podemos hacer nada más para invertirle a nuestra casa de el cielo. Se acabó. Entonces, en este tiempo que Dios nos da, debemos tener la sabiduría de responder. Yo también soy pastor de ovejas. Significa, no necesito, voy a ocupar esta palabra, engancharme con las cosas de este mundo, sino necesito aferrarme al Señor. Necesito aferrarme a la palabra de Dios, siendo un peregrino, reconociendo, yo soy de Dios, entonces debo tener la característica de Dios también. Y hermanos, ya no necesitamos regresar, pero pastores de ovejas, esto también porque Dios se lo permitió. Hermanos, porque también al ser pastores de ovejas, el pastor, al ver la actitud de estos animalitos, puede entender su posición ante Dios. Piénselo bien, y la oveja siempre ha sido ocupada por el Señor para entrenar a los hombres. Entrenó a la familia de José. El mismo José tenía que pastorear a las ovejas de su padre. Entonces ahí él aprendió la mansedumbre de estos animalitos. Moisés era un hombre tremendamente soberbio, pero por 40 años Dios lo puso a ver las ovejas. Por 40 años Dios le puso a estos animalitos. Y luego este Moisés se convierte en el hombre más manso del mundo. Entonces Dios siempre ha ocupado a las ovejas para enseñarle a los seres humanos, tienen que ver esto. Para enseñarle a los salvos, tienen que ver este animalito, porque esa es la misma condición que también nosotros debemos tener. El mismo Jesucristo, Isaías capítulo 53, comparado a una oveja. ¿Por qué? Porque San Mateo capítulo 11, también él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es la característica que tienen las ovejas. ¿Qué significa mansedumbre? Obedece sin queja, obedece como bien, en silencio obedece bien. Humilde, pues es lo que todos sabemos, ¿no? Estar abajo de la palabra. Pero solamente por ver a esos animalitos, ellos podían entender, es digno decir somos pastores de ovejas, porque por medio de estas ovejas Dios nos está entrenando a cada uno de nosotros. Las características importantes de las ovejas es el animal que forzosamente tiene que vivir en grupo. ¿Sí? Es un animal que forzosamente tiene que vivir en grupo con otras ovejas. Ya una vez lo aprendimos, ¿no? ¿Por qué un cochinito siempre está chillando? Ellos tienen mucha hambre y no se sacian, tienen mucha hambre. Aún están comiendo y sigue chillando, ¿no? Tienen más hambre, más hambre. Pero la oveja está comiendo y de repente lanza un balido y otras también lanzan balidos. Ellas tienen que hacer este sonido para estar seguras de que hay otras ovejas a su alrededor, porque es un animal que no puede vivir solito. Ellas están comiendo y por naturaleza son muy temerosas. Entonces ellas cuando están comiendo sienten que están solitas. Entonces ellas hacen un balido y cuando las otras a su alrededor le hacen un balido, como diciendo aquí estamos, ella siente confort y puede seguir comiendo. Es la naturaleza que Dios le dio a estos animalitos para que nosotros aprendamos lo que es la iglesia, el rebaño del Señor. ¿Un cristiano salvo solito puede llevar su vida cristiana? Yo no necesito venir a la iglesia, yo soy salvo. En mi casa puedo leer, puedo aprender y todo eso. Hay algo extraño ahí. Pero cuando nosotros vemos a las ovejas, yo necesito de verdad estar en comunión con los hermanos. Yo de verdad necesito permanecer en la iglesia, de verdad necesito estar con ellos, porque su oración, su ánimo, es el mismo ánimo que el Señor me está dando. También es el animalito que no puede comer la cosa podrida. El cochinito le va a comer lo que uno le dé. Lo que uno le dé, el cochinito se lo va a comer. Pero la oveja no. Necesita forzosamente un pasto
como o verde así, jugoso, así les gusta, ¿no? Un verde así. Significa verde, generalmente. Si una hoja está café, allá se murió. Pero esta está verde, está llena de vida. Entonces la oveja solamente puede comer la cosa que tenga vida. Entonces ellos pueden comer el fruto, pueden comer el pasto, cosas que de verdad tienen vida. Entonces, para nosotros significa, hay que comer mucho la palabra de Dios. La oveja también rumía, ¿no? Es un animal rumiente. Hay que rumiar, meditar la palabra del Señor. Esta oveja aparentemente tiene cuernos, pero no le sirven para nada. No tiene agilidad, no tiene buena velocidad. Si la oveja corre mucho, tiende a infartarse muy rápido. Entonces, estos animalitos, si no está su pastor ahí, ellos sin duda se van a morir, porque son una presa muy fácil para lobos y todo eso. Pero cuando ellos están cerca de su pastor, entonces ellas tienen esta virtud. Ellas no ven por donde están pasando. Solamente van hacia donde está su pastor. Esto es algo que David se dio cuenta de las ovejas. Se dio cuenta que las ovejas no se dejaban guiar por el camino, sino solamente hacia donde estaba su pastor. ¿Qué quiere decir? Que las ovejas, cuando David las llevaba por un camino muy feo, ellas no se detenían y decían, no, aquí no vamos a pasar. Sino que mientras lo veían a él, las ovejas lo iban a ir siguiendo. Por eso escribió Salmo 23. Por eso él dijo, aún él aprendió, es lo que yo tengo que hacer con Dios. Si Dios me guía por pastos verdes, ahí tengo que ir porque está Él. No porque sea el pasto verde, sino porque ahí está Él. Pero si Él me guía por el valle de sombra de muerte, entonces también tengo que ir con Él. Entonces yo también tengo que ir siguiéndolo. No porque sea la tierra del valle de muerte, yo voy a rehusarme. Si ahí está Él, ahí yo tengo que seguirlo. Entonces aprendió, yo soy la oveja y Dios, el Señor, es mi pastor. Y se dio cuenta que cuando un león o un oso se llevaba a las ovejas, pues David no tenía el corazón de decir, bueno, aquí tengo todavía más, sino él de verdad arriesgaba su vida para agarrarse a puños con esos animales y hasta arrebatárselos de su boca. Así él entendió, entonces Dios también así me está cuidando. Entonces también Dios es el que así sin duda me está cuidando de las garras de Satanás, de los dientes de Satanás. David se dio cuenta de esto. No todas las ovejas son obedientes. No todas ellas obedecen bien. Hay la que se quiere desviar. Hay la que se quiere desviar. Entonces, ¿qué hacía David? Ni modos. Con su callado le tenía que enganchar su cuello y devolverla. Por eso dijo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Se dio cuenta, si yo me quiero desviar del camino de Dios, Él me dará disciplina y de todos modos tengo que volver. Entonces, ¿para qué experimentar la disciplina de Dios? Mejor sigo caminando fielmente en este camino. También se dio cuenta, si veía a un animal ahí acechando, David con su vara siempre lo ahuyentaba para dar a entender, entonces yo también estoy bajo esta protección del Señor. Entonces Dios lo entrenó muchísimo tiempo con las ovejas y él escribió el Salmo 23 para referirse, yo soy una oveja ante Dios. Entonces yo tengo que ser una buena oveja ante el Señor. Igual para con cada uno de nosotros. Cuando Dios nos guía a las cosas que nos benefician, vamos tras Él. Es lógico, pero no porque las cosas me beneficien, sino porque ahí está Él y ahí me está guiando. Entonces, cuando Dios me tenga que guiar a la dificultad y el problema, ¿qué voy a hacer? ¿Rehusarme? No, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Entonces, yo no tengo que ver si es el pasto verde, no tengo que ver si es el valle de sombra de muerte. Solo tengo que verlo a Él. Y entonces, donde esté Él, ahí estaré seguro. ¿Por qué? Porque puede ser que en el valle de sombra de muerte, ahí esté el Señor. Pero yo no quiero. Mejor me voy al pasto verde. Pero si no está el Señor y estoy en el pasto verde, otro animal vendrá y comerá a esa oveja. Entonces, está más protegido en el valle de sombra de muerte con el Señor que todo en la pastura verde sin... ¿Me explico hasta aquí? Entonces, hermanos, nosotros, no importa. Hoy es el día que Dios me permitió bendición, qué bueno. Hoy es el día que Dios me permitió una de las aflicciones más fuertes, pues qué bueno, porque estoy más seguro en esta aflicción con Él que todo en lo que estaría en cosas y riquezas del mundo sin Él. Estoy más seguro en esta aflicción con Él. Así como los amigos de Daniel, increíblemente, estaban más seguros en el horno de fuego con Dios que todo con los demás babilonios afuera. Es increíble el corazón de Dios, ¿no? David se dio cuenta, esto es la sabiduría de las ovejas, es la sabiduría de estos
animalitos. Solos jamás podrían vivir. Necesita la ayuda de su pastor para darnos a entender a nosotros. Cristo, nuestro Dios, también es nuestro grandísimo pastor y nos está guiando por medio de la palabra. Entonces ellos respondieron, somos pastores de ovejas. Significa, yo quiero ser como esta oveja también. Yo quiero ser ante Dios como una buena oveja ante el Señor. Es por eso que hay un himno muy hermoso, ¿no? Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor, he podido llegar hasta aquí por tu gracia. Te doy gracias, Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por el gran amor que siempre me das. Gracias porque el Señor está aquí, no porque esté en el pasto verde o valle de sombra de muerte, porque el Señor está aquí, es a lo que uno siempre tiene que dar. Gracias. Vamos a orar para terminar. Dios Padre amado nuestro, te damos muchísimas gracias. Hoy nos has permitido escuchar tu palabra tan preciosa. Ayúdanos a, por favor, reconocer que espiritualmente somos pastores de ovejas ante ti, que nosotros no queremos mezclarnos con las cosas de este mundo, sino solamente queremos predicarle a todas esas almas. Hay muy pocos que son pobres en espíritu, pero que tenemos la fe de que están entre nosotros, aunque sea una sola alma, tú nos vas a permitir salvarla. Por favor, ayúdanos a encontrarnos a todos los que de verdad están sedientos. Te pedimos también con todo el corazón, ayúdanos a ser una buena oveja delante de ti. Queremos quitar todo tipo de sentimiento humano, queremos quitar todo tipo de rencor, de celo, de ira, todo ese tipo de cosas. Hoy lo queremos dejar para solamente entender que somos del cielo y esa característica que tú tienes la queremos tener nosotros. Te suplicamos con todo el corazón también. Ayúdanos a no ver el pasto verde ni tampoco el valle de la sombra de muerte, sino a solamente verte a ti. A donde tú nos guíes, nosotros voluntariamente queremos estar ahí. Te amamos con todo nuestro corazón y te damos gracias por este buen tiempo. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, ya.